Muchas gracias, señor presidente. Espero me bonifique el tiempo de aproximación. Con el permiso de la Asamblea, la bienvenida al señor secretario. Quisiera reconocer, señor Videgaray, el hecho de que la documentación de los créditos hipotecarios del FOBISTE y del Infonavit se esté realizando en moneda nacional. Eso avanza, pero creo que debemos de dar todavía pasos más firmes y sobre todo largos en materia de la recuperación del sector vivienda. Le recuerdo que tenemos pendiente un compromiso sobre un plan de rescate para los compañeros que han caído en mora en el pago de su responsabilidad hipotecaria, así como también una reestructuración a quienes adquirieron esa unidad de inversión perniciosa que se le conoce como UDIs y que es del siglo pasado. Son dos temas los que me gustaría platicar con usted y son temas conocidos. Atino, el IVA en la frontera, ese es uno de ellos. Déjeme comentarle que, de acuerdo al debate académico que sostuvimos hace casi un año en la Secretaría de Hacienda, me quedó la impresión de que a usted también le quedó la impresión de que no era propiamente una medida conveniente. Sin embargo, por la manera como se estaba presentando la situación, se tuvo que sacar adelante. Sin embargo, ahora tenemos ya lectura empírica de un semestre y los números que tenemos, más allá de la percepción, sobre todo en Baja California, que es el estado más afectado, son situaciones comprometedoras y me gustaría compartir con usted solo algunos datos. Primeros dos trimestres, inflación media nacional 4.01, inflación, por ejemplo, en Tijuana 4.65. Hay una caída del 38.2 en la inversión extranjera directa en el primer semestre. Desempleo media nacional 5.47, Baja California 6.14. Esto es vergonzoso para nosotros. El crecimiento económico, somos el penúltimo. Aguascalientes, por ejemplo, tiene un 9.8, Zacatecas 8.8, Jalisco 2.5, Baja California 1.6, lo impensable, un estado tan productivo. El fondo de 3,000 millones de pesos con que se compensó, me parece que más allá de la opacidad con que se ha manejado, no ha sido propiamente útil. Vamos, no se ha percibido que este fondo compensatorio haya aliviado en algo la crítica situación que estamos viviendo. Hablo particularmente por los bajacalifornianos. El segundo tema, el control de dólares. Estamos hablando de una reducción de 10% de los ingresos de las empresas, de un desplome del 20% de las ventas del comercio y turismo, fuga de capitales a los Estados Unidos, así como de cuentavientes y además un mercado negro de divisa y, por supuesto, una riesgosa reexportación de dólares a los Estados Unidos. Creemos que con la ley antilavado, que precisamente se aprobó aquí en octubre del 2012, este control ya resulta ocioso y excesivo. Entonces, para sentar los temas, señor secretario, serían dos puntos. Lo primero, si ha considerado usted alguna adecuación al fondo compensatorio de 3,000 millones de pesos a la frontera, o si inclusive ha contemplado usted algún tipo de rectificación en materia de la homologación del IVA en la frontera, porque, como le repito, ya analizado empíricamente durante el primer semestre, son situaciones sumamente críticas para los bajacalifornianos. Y segundo, tenemos el compromiso del presidente de la República sobre la erradicación del control de dólares. Ya inclusive hemos tenido algunas reuniones de alto nivel con la Secretaría a su cargo. Le agradezco, es de bien nacidos hacerlo, la pronta respuesta y la actitud con que su equipo de trabajo y su persona han respondido a las inquietudes de mi escaño. Pero sí quisiera preguntarle si ya tenemos una ley antilavado, tenemos ya el compromiso del presidente de la República que nos diga aquí con precisión ante esta Asamblea cuándo se va a anunciar o cuándo se hará oficial la erradicación del control de dólares. Permanecer en este sitio sin hacer uso de la palabra para escuchar su respuesta, y la rúbrica a este tema lo dará mi compañera Laida Sansores desde su escaño. Muchas gracias. Gracias, senador Blázquez. Si puede usted permanecer
sin duda, en la tribuna. Gracias, señor presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el doctor Luis Videgaray Caso para contestar hasta por 4 minutos. Senador, con su venia, señor presidente. Senador Blázquez, me da nuevamente mucho gusto saludarle. Primero, agradecer sus ideas, su insistencia en el tema del uso de la UDI en los créditos hipotecarios. Gracias, y debo reconocérselo a su tenacidad. Sin duda usted ha sido una de las voces importantes que nos han llevado a hacer los cambios que ya hemos hecho. Por ejemplo, usted citaba el caso de los créditos del FOBISTE, donde ya por primera vez se otorgan en pesos, ya no en UDIs, y reconozco también al senador Joel Ayala por el impulso a esta medida. Y además, esto nos ha permitido, y gracias a la reforma financiera que aprobó el Senado de la República, ahora los créditos no solamente se otorgan en pesos a tasa fija, sino también ya no están sujetos a los límites de un sorteo, sino que cualquier trabajador del sector público que quiera acceder, sector público federal, que quiera acceder a un crédito a vivienda, lo puede hacer si cumple con los requisitos sin tener que pasar por un sorteo. Lo último que quiero venir a hacer al Senado de la República es dar la impresión de que no está haciendo un esfuerzo especial la región fronteriza para contribuir al desarrollo. Entendemos que la homologación del IVA representa un reto y un esfuerzo adicional para las familias, para los comercios, para los negocios de esta región. Creo, sin embargo, que es importante, al reconocer este esfuerzo, ser objetivos, como usted mismo lo manifiesta, en el análisis de los datos. Conozco bien el estudio del Colegio de la Frontera al que usted se refiere, no comparto su metodología. Y lo que tenemos son los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, que me gustaría compartir con usted y con las senadoras y senadores. En materia de inflación, que es tal vez el dato más importante, puesto que ese es el efecto, el canal por el cual se transmitiría algún efecto hacia la economía, o se transmiten los efectos del incremento en el IVA hacia el resto de la economía. Como usted bien señala, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo a agosto del año corriente, a nivel nacional tiene un incremento a tasa anualizada del 4.15%. Según el propio INEGI, la tasa en la región fronteriza es del 4.29%. Es decir, es una diferencia de apenas el 0.14%. Cuando vamos a los distintos componentes, encontramos que, como era de esperarse, la diferencia en la inflación está fundamentalmente en uno de los subíndices, en el componente de mercancías distintas a los alimentos, en virtud de que los alimentos continúan sin tener IVA ni del 11 ni del 16. Ahí la diferencia en el subíndice de mercancías no alimenticias es de 2 puntos porcentuales. Y este es un dato que debemos de ponderar en toda su magnitud. Si todo el incremento del IVA se hubiera trasladado a los consumidores, la diferencia naturalmente en este subíndice de mercancías distintas a los alimentos tendría que ser del 5%. Al ser únicamente de 2% la diferencia, quiere decir que el 60% del incremento no se está trasladando a los consumidores, lo cual valida la hipótesis de que una muy buena parte del diferencial del IVA no estaba beneficiando a las familias de la frontera, a las familias de Baja California, sino que estaba beneficiando en su margen de utilidad a las cadenas distribuidoras, muchas de ellas de carácter nacional. Si vamos por ciudades, hay una gran heterogeneidad en el comportamiento de la inflación entre las distintas ciudades fronterizas. Es cierto, Tijuana, por ejemplo, tiene una inflación del 4.51. Esto es alrededor de 30.36% superior. No 5%, no son 5 puntos, es menos de la mitad de un punto porcentual la inflación adicional que tenemos en Tijuana. Hay otras ciudades fronterizas que incluso tienen inflación menor que la nacional. Tal es el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez o de La Paz, Baja California. Cuando vemos a otros indicadores económicos, vemos, por ejemplo, el comportamiento del empleo. Como lo dijimos hace un momento, a julio del 2014, el empleo a nivel nacional está creciendo a una tasa promedio anual del 3.7%. En la región de la frontera, el empleo está creciendo al 4%.
Es decir, empleos formales con seguridad social, con prestaciones, están creciendo más en la frontera que en el resto del país. De hecho, también según el INEGI, en el primer trimestre del año, que fue un trimestre donde tuvimos un crecimiento afectado por el invierno norteamericano, el resto del país tuvo una tasa de crecimiento del 1.8%, es un dato por todos conocido, publicado. En la frontera, según el INEGI, el crecimiento fue del 2.3%. ¿Qué quiere decir esto, senador? E insisto, lo último que debemos hacer es dejar de reconocer el esfuerzo que están haciendo las familias de la frontera, no solamente de la frontera norte, sino también, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo. Por supuesto, hay un efecto en algunos de los precios en la economía, pero debemos de ser objetivos. No podemos, las cifras lo que muestran es que el efecto es significativamente menor a lo que se esperaba por algunos de los analistas cuando se discutió la homologación del IVA. Y además, en algunos de los indicadores la frontera va mejor que el resto del país, en crecimiento económico y en generación de empleo formal. Con mucho gusto y ojalá tengamos la oportunidad de reunirnos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para discutir este tema con mayor amplitud. Con respecto al control de dólares, usted me hace una pregunta muy puntual, le respondo también de manera puntual. ¿Cuándo presentará el Ejecutivo Federal las nuevas reglas para el uso de dólares, particularmente para las empresas en la región fronteriza? El día de mañana, señor senador, el presidente de la República firmará el decreto en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que permitirá eliminar los límites en el uso de dólares en efectivo para las empresas que cumplan con las obligaciones que se señalan en el propio decreto. Muchas gracias, señor.